Buenos días, buenos días. Los saludamos desde el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy tenemos la participación del doctor Rodríguez sobre el tema de emergencias odontológicas en épocas de COVID-19. Vamos a dar el pase al doctor Julio César Polo, quien va a hacer una pequeña presentación de nuestro expositor. Doctor Polo, buenos días. ¿Lo escuchamos? Sí, ¿cómo está? Sí me escucha William, ¿no es cierto? Sí, lo escuchamos, Sí me escucha. doctor. Ya, ok. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Polo, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, bueno, vamos a hacer la presentación. Sabemos que tiene bastante audiencia cuando se tocan temas de la parte odontológica y es importante porque la presencia de la parte odontológica es primordial en estos tipos de reuniones para poder llevar los conocimientos adecuados. El doctor Arturo Rodríguez Flores es odontólogo especialista en cirugía bucal y maxilofacial, especialista en medicina y patología bucal, coordinador de residentado en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en bioética y biojurídica por la USAD y jefe actualmente del Departamento de Odontoestomatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El tema de hoy es un tema muy interesante, ¿no? Como todos los temas, inclusive creo que nos adelantamos en hacer lo que es, si no me equivoco, Arturo, el hacer lo que es la bioseguridad por la parte odontológica, antes que el mismo gobierno lo comience a trabajar. Te doy la bienvenida y creo que tu ponencia va a ser muy importante, va a dar nuevas luces a los colegas, a tus colegas que están esperando acá la respectiva disertación. Te doy el pase, Arturo, para que inicies tu exposición. Gusto en escucharte y en verte después de tiempo. Bien. Gracias, Polo. Bien, en primer lugar, agradecer a la Unidad Funcional de Telegestión y Telemedicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue y del Ministerio de Salud. Y agradecerles a todos ustedes, colegas, tener este tipo de encuentros, este tipo de actividades. Hace aproximadamente 2 meses estuvimos conversando la problemática de nuestro retorno a las actividades. Hoy, con la misma preocupación de siempre y con la misma preocupación de ustedes, vamos a hablar sobre lo que son las emergencias odontológicas en estas épocas tan duras, en estas épocas de COVID-19. Bien. Como ustedes saben, cuando llegue esta pandemia a nuestro país, el gobierno toma una serie de actividades desde el punto de vista legal y así da el decreto de urgencia 025 y luego el decreto supremo 008 donde declara emergencia sanitaria a nivel nacional y todos debemos quedarnos en nuestras casas. Eso podría haber significado, digamos, una parte de la contención de esta pandemia. Pero como profesionales de la salud, nosotros debemos ser conscientes que hay muchas situaciones que por más buena voluntad que se tenga, dificultan esta lucha contra la pandemia. El COVID-19 nos ha expuesto las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas que hay en nuestro país. Nos ha mostrado un sistema de salud débil, con infraestructuras obsoletas, sin equipamiento médico, y eso en odontología se da en forma más profunda. Entonces tenemos enormes brechas sociales, desigualdades. Recordemos que más o menos 25 a 30 años fuimos gobernados por gobiernos que desampararon la salud del país. Esto ha llevado a que muchas personas no acataran, no porque no quisieron, sino porque sus condiciones sociales y económicas no le permitieron y tenían que vivir el día a día. Recordemos que el 70% de la población es informal. Entonces, desde ahí vamos a tener una brecha profunda. Se han dado una serie de normas legales y entre ellas la norma que dictó o que dio la Dirección Nacional de Salud Bucal,
que me refiero a la Directiva Sanitaria número 100 del 2020, que dice Directiva Sanitaria para el manejo de la atención estomatológica en contextos de la pandemia COVID-19. Solamente voy a tocar unos puntos en los cuales va a centrar esta presentación. Esta norma tuvo como objetivo reducir el riesgo de infección durante la atención estomatológica, es decir, disminuir el riesgo en las actividades y procedimientos que se pudiera establecer. Asimismo, en sus disposiciones específicas, dice que se dictará procesos en los cuales se va a garantizar la implementación de este documento técnico en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. Y también hay que asegurar la continuidad del cuidado de la salud estomatológica. Y también señala que la atención presencial priorizará los casos de emergencia y urgencias estomatológicas específicamente. Entonces, esta norma nos dio algunas pautas para que tanto el primer y segundo nivel implementaran las medidas de teleconsulta, teleorientación, para que en el tercer nivel pudiéramos esforzarnos por hacer una atención presencial de las emergencias, urgencias estomatológicas. Como ustedes saben, esta misma norma en su anexo 1 detalla la concepción o el concepto de lo que se maneja como emergencias y urgencias estomatológicas. Yo no voy a leerlas en aras del tiempo. Ustedes lo pueden revisar, repito, es la directiva número 100 que norma las actividades en odontología y ahí van a encontrar cuáles procedimientos son emergencia y cuáles procedimientos son urgencias estomatológicas. Bien, entonces, luego de este preámbulo, voy a presentarles la experiencia que hemos tenido en el servicio de cirugía bucomaxilofacial y en el departamento de odontoestomatología del Hospital Hipólito Unanue durante esta época de COVID que todavía nos está afectando en demasía. Tanto ustedes como yo ya quisiéramos que esta pandemia pase para poder regresar a nuestras actividades normales, pero debemos ser responsables, debemos proteger éticamente mediante la bioseguridad a nuestros pacientes. Pero hay situaciones por las cuales no podemos dejar de atender a nuestros pacientes, a las personas que demandan urgencias o emergencias en materia de salud bucal. En la presente vista, ustedes podrán leer, dice cirugía dental, cirugía bucal y cirugía maxilofacial. Es en resumen el campo de la cirugía bucal y maxilofacial como especialidad odontológica. Abarca desde el tejido dental, del aparato masticatorio, los diferentes órganos componentes de la cavidad bucal, los maxilares, la articulación temporomandibular y el complejo órbito-nasal. Ese es el campo de acción del cirujano bucomaxilofacial como especialidad odontológica. Seguidamente, les voy a pasar una serie de casos que hemos tenido que manejar en esta época de pandemia. Yo no pretendo darles una conferencia sobre traumatismos y fracturas maxilares, no pretendo darles una conferencia sobre lo que es el manejo de procesos infecciosos. Lo que quiero presentarles, quiero motivarles a todos ustedes, y es más, quiero llegar a las autoridades, tanto del MINSA como del Colegio Odontológico, para enseñarles que esto existe y que no podemos dejar de lado atender a estos pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una paciente de 17 años que llega a la consulta por un trauma dentoalveolar. Luego dice, después de 3 días de estar buscando atención. Son situaciones que inclusive éticamente no deben darse. Debe llamar la atención de nuestro sistema en la cual un paciente debe ser atendido oportunamente. Entonces, atendimos a esta paciente, vuelvo a repetir, yo no voy a hacer una conferencia sobre trauma dentoalveolar o trauma facial, quiero mostrarles lo que hemos hecho
en esta época de pandemia. Respetando las medidas de bioseguridad, complementando con los equipos de protección, atendimos a esta paciente, reponiendo los dientes, lamentablemente perdió uno, teniendo en cuenta que se trata de una paciente niña. Este es otro caso, es un varón de 68 años, con antecedentes de cirrosis hepática y hemorragia digestiva alta. En realidad, este paciente estaba hospitalizado por la hemorragia digestiva alta. En el transcurso de su hospitalización es que se complicó con una celulitis facial odontógena, ¿no? Ustedes pueden ver aquí las evidencias del aumento de volumen, el aumento del volumen del labio, la limitación a la apertura bucal. Hacia este lado podemos ver el aumento de volumen que se va hacia la zona cervical. En este caso, también respetando las medidas de bioseguridad, se hizo un drenaje, ¿no es cierto?, en consulta externa. Este es otro caso, es un paciente varón de 55 años que refiere un antecedente de dental que hace 2 semanas, ¿no es cierto?, que recibe tratamiento ambulatorio y hace unos días cursa con trismos y odinofagia. Por solo ver la fase de este paciente, podemos imaginarnos ya que es un paciente tóxico. Piel sudorosa, mordida entreabierta, limitación a la apertura bucal, piel sudorosa, aumento de volumen en la zona cervical, lo cual ustedes pueden apreciar acá con mayor detalle, ¿no es cierto?, que cómo va diseminándose hacia la parte cervical. Y en esta otra vista pueden ver el trabajo conjunto que hay con el gremio médico. Aquí vemos a la anestesióloga tomando todas las precauciones del caso en la intubación de este paciente, lo cual fue hecho en sala de operaciones, ¿no? Aquí podemos verlo en una vista más cercana, más grande. Entonces, el hecho de 3 a 4 meses de esta pandemia ha hecho que esta población peruana no haya recibido tratamientos odontológicos oportunos y lleguen en estas condiciones de salud para poder ser atendidos. Se ha hecho un drenaje y se obtiene abundante secreción purulenta, y vamos a ver más adelante en algunos artículos que les voy a mostrar lo gravísimo de esta condición. Este es en el cuadro comparativo. Lo que vemos, el estado que llegó al paciente con un gran absceso en la región submandibular y luego cómo queda en el postoperatorio, restaurando el aparato masticatorio, restaurando la apertura bucal, ¿no es cierto?, y eliminando el absceso que tenía en la región submandibular. El presente caso es un paciente varón de 17 años con un antecedente de odontalgia de hace 6 días. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Son pacientes que están con un dolor dental de diversa etiología y que no encuentran dónde puede atenderse. Este paciente cursa con trismos, disfagia y odinofagia, llega a nuestro hospital con un aumento de volumen en la región submandibular de manera bilateral y su diagnóstico corresponde a una angina de Ludwig de carácter odontogénico. En este paciente se hizo el drenaje extraoral e intraoral, la desfocalización y se le dio su antibiótico terapia. Lógicamente, que como en estas épocas tenemos que cumplir, aparte de los exámenes normales, todos los requisitos para poder descartar si el paciente es COVID o no es COVID. Pero si fuera COVID, también hay que darle tratamiento. O sea, no quiere decir que le vamos a dejar esperando, también vamos a tener que darle el tratamiento, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen el paciente esperando ser intubado en sala de operaciones y aquí haciendo ya el drenaje respectivo. En este caso, como ustedes pueden ver, se le colocó doble dren, ¿no es cierto?, un dren tubular y un dren Penrose para una mejor drenaje y una mejor evacuación. Esa es la vista del paciente en el prequirúrgico y esta es la vista y la actitud del paciente en el postquirúrgico. Son pacientes que transcurren con una hospitalización de 5, 7, hasta 10 días con una intensa medicación de antibiótico terapia. El siguiente caso es un paciente varón de 21 años que también refiere odontalgia intensa hace 5 días.
el paciente llega a automedicarse, que es lo que se está haciendo ahora. Luego presenta trismos, disfagia o dinofagia, disminución a los movimientos cervicales, tumefacción de la región submandibular, como ustedes pueden ver en las diferentes vistas. Y llega el paciente, se le toma la radiografía panorámica. Esta vista es una radiografía panorámica, hemos tomado directamente del monitor del equipo panorámico digital que tenemos en el hospital. Luego se le evalúa a nivel de tórax porque presentaba dificultad respiratoria. Se le hace la prueba COVID para poder descartar y en sala de operaciones se le hizo el drenaje respectivo. Esas son las imágenes tanto del prequirúrgico como del postquirúrgico. Este es otro caso de un paciente varón que refiere haber sufrido un accidente de tránsito. Hace un día presenta dolor, tumefacción en la región labial y avulsión de algunas piezas dentarias. Como diagnóstico es un trauma dentoalveolar, con fracturas dentoalveolar, avulsión y pérdida dentaria. En este caso lo que se realizó fue una limpieza quirúrgica, una reducción cerrada de la fractura dentoalveolar y una inmovilización con placa palatina, ¿no? Aquí se está trabajando en consulta externa, ¿no? Y vemos que tratamos en todo momento de conservar, respetar las medidas de bioseguridad, con gran esfuerzo de nuestros colegas cirujanos maxilofaciales. Tengo que destacar la labor de mis residentes de cirugía maxilofacial. También colaboran los residentes de ortodoncia y odontopediatría. Y terminamos ferulizando al paciente, ¿no es cierto?, como parte del tratamiento. Este paciente había sufrido un trauma dental severo, por lo tanto, casi la mayoría de las piezas las ha perdido, ¿no? Y tuvo que hacerse una sutura cerrada. Este es otro caso, es una paciente mujer con antecedentes de agresión por terceros hace 3 horas, creo que la asaltaron. Presentaba dolor, tumefacción en la región labial superior, movilidad de los órganos dentarios. Su diagnóstico correspondía a un trauma dentoalveolar con fractura de la pared alveolar y se le hizo una limpieza quirúrgica, una reducción cerrada de la fractura dentoalveolar y una inmovilización con alambre y resina. Entonces cumplimos con la parte del diagnóstico, el apoyo en imágenes, el tratamiento quirúrgico, en este caso en consulta externa. Vemos aquí a los doctores con la mascarilla facial, con el protector facial, hasta con el protector facial tipo buzo, para poder seguir conservando en salud de nosotros y de nuestros pacientes, ¿no?, el riesgo de COVID. Entonces, esta paciente presentaba trauma dental y laceración de tejidos blandos, y lo cual se trató mediante una ferulización. Este siguiente caso, fíjense ustedes la magnitud en la que están llegando los pacientes. Representa a un paciente varón con antecedentes de 57 años, con antecedentes de presentar una lesión detrás de la lengua hace 2 meses. Hace 15 días presenta dolor en la garganta y lengua, se automedica. Entonces nos llaman de emergencia. Este paciente venía del cono norte, con trismo, disfagia o dinofagia, limitación a los movimientos cervicales, tumefacción en la región submandibular, submental y preexternal. Como diagnóstico corresponde a un absceso cérvico-facial, descartar una neoplasia maligna, y se le realizó un drenaje extraoral e intraoral, una antibiótico terapia intensiva y una biopsia excisional, como vamos a ver acá en las imágenes correspondientes, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no?, la magnitud del aumento de volumen, ¿no es cierto?, de tejido tóxico que tiene a nivel mandibular, con insinuación hacia la zona torácica. Entonces, aquí se está haciendo el manejo quirúrgico, se está haciendo la limpieza quirúrgica, y aquí podemos observar cómo el paciente presenta una tumoración por debajo de la lengua. Entonces, el origen, ¿no?, de esta infección era una complicación infecciosa de esta tumoración. Entonces, pues, los pacientes que presentan cierta morbilidad
como el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente como en este caso que tiene algún tipo de neoplasia, también se complican de procesos infecciosos maxilofaciales que requieren una atención de urgencia, ¿no? Aquí se está haciendo el drenaje, ¿no? Se hace la limpieza quirúrgica y en la parte inferior pueden ver el espécimen que se ha retirado en ese momento, lo cual nos confirmaron como lesión neoplásica. Este es otro caso. Fíjense, todo el aumento de volumen a nivel facial, a nivel mandibular, submandibular e insinuación a la región torácica. Este es otro caso, paciente varón de 23 años, que este paciente estaba hospitalizado en el servicio de traumatología por una fractura al tobillo y a la tibia. Durante su etapa de hospitalización, hace este cuadro de odontalgia, inflamación facial progresiva, cursa con trismus, con una secreción purulenta a nivel de la molar, y en esas condiciones, ¿no es cierto?, nos hacen la interconsulta, ¿no?, cuyo diagnóstico es absceso facial odontogénico y descartar actinomicosis. Se le dio un tratamiento de drenaje extraoral e intraoral, antibiótico-terapia y exodoncia. Fíjense la cantidad de materia que va eliminando en la cavidad bucal de una complicación de una tercera molar de un absceso periapical. Entonces se procede al drenaje de este paciente, ¿no es cierto?, y a la extracción respectiva de la pieza dental. Esta es la comparación entre el prequirúrgico de este paciente y el postquirúrgico, ¿no? No solamente cambia su estado de salud, sino cambia hasta la actitud del paciente. Y este es otro caso, es un paciente varón de 65 años, con diabetes mellitus descompensada, que el paciente estaba en el servicio de medicina interna por un problema en manejo de su diabetes mellitus, y medicina interna nos consulta porque el paciente presentaba odontalgia desde hace 15 días, cursa con inflamación facial progresiva que ha ocluido el globo ocular, ¿no es cierto?, y tiene dolor y es negativo para el COVID, ¿no? Entonces tiene como diagnóstico celulitis facial, celulitis periorbitaria odontógena. Hicimos un drenaje oral, una exodoncia y una antibiótico-terapia severa. Aquí son imágenes que mostramos durante el procedimiento del drenaje en este paciente. La extracción respectiva, la colocación del dren, y esa es la imagen de este paciente, tanto en el prequirúrgico, fíjese las condiciones tóxicas de este paciente, recuerden, diabetes mellitus descompensada, hospitalizado en medicina interna, un gran absceso facial en estado de diseminación, y en la otra vista podemos ver en el posoperatorio ya un paciente bastante recuperado, bastante mejorado, con una acción, digamos, integral del manejo de este paciente entre el cirujano maxilofacial, el internista, o sea, el médico especialista en medicina interna, y el infectólogo y el servicio de emergencia, ¿no? Y este es otro caso. Es un paciente varón de 41 años con antecedentes de agresión por terceros hace 4 días, quien presenta dolor y tumefacción en la zona geniana y submandibular izquierda, con parestesia en la región labial y en el mentón. Este paciente, luego de la serie de análisis que ustedes están viendo, en el examen clínico y la radiografía respectiva, vemos que tiene una fractura de ángulo y una fractura parasinfisiaria. Este paciente, hace la semana pasada le hicimos el bloqueo intermaxilar para favorecer, digamos, la unión de sus fracturas, y hoy día, este paciente está siendo operado para una reducción de osteosíntesis fija con mini placas. Entonces, si revisamos varias fuentes, nosotros vamos a ver que las infecciones odontogénicas son condiciones clínicas graves. Y vuelvo a recordar, no a ustedes, colegas, sino les vuelvo a recordar a nuestras autoridades del Colegio Odontológico, a nuestras autoridades del Ministerio de Salud, que las infecciones odontogénicas, cuando no son tratadas a tiempo, llegan a los estados que le he presentado. Son condiciones clínicas graves
representan un problema de salud público, requieren un tratamiento multidisciplinario y en un ambiente hospitalario. Por lo tanto, ya nosotros debemos tener que aprender de cómo vamos a afrontar el problema de la salud bucal luego de 3 a 4 meses de cuarentena y de emergencia nacional. Estos son artículos actuales. Por ejemplo, aquí, dice, número de pacientes que se presentaron al equipo del cirujano oral y maxilofacial de infecciones dentales graves en la época de COVID, es una publicación del Reino Unido, o sea, de Inglaterra. Miren qué dice. Dice, la gravedad y el requisito de admisión de estas infecciones aumentó del 35 al 80%. Esto destaca la importancia de la provisión de los centros dentales locales urgentes durante el brote de COVID-19 para reducir la presión de los centros de atención secundaria y terciaria. Estamos hablando de una publicación de julio del 2020 en el Reino Unido, país que tiene mucho mejores condiciones de salud que la de nosotros. Por lo tanto, en un país como el nuestro, es imperativo el mantenimiento de la atención de urgencia en los hospitales 3.1. Es importante que los colegas que trabajamos en el nivel 1 y 2 iniciemos a hacer la teleconsulta, la teleorientación a nuestros pacientes para tener la derivación oportuna. Este es otro artículo, ¿no?, de abril de este año, ¿no?, igualmente en el Reino Unido, donde nos dicen: existe una necesidad urgente de atención dental de emergencia organizada con entrega de equipos de protección apropiados. La reorganización oportuna e importante de los servicios dentales es un desafío, y efectivamente, es un desafío que tal vez no hemos entendido, no hemos aprendido, ¿no?, a poder, digamos, enfrentar la necesidad de nuestra población. En el párrafo final dice: los pacientes con hinchazones sustanciales pueden progresar a emergencias potencialmente mortales, lo cual puede aumentar los riesgos en el contexto de la disponibilidad de atención médica reducida. Efectivamente, si los casos que les he presentado, que no son todos los que llegaron al hospital, he presentado más o menos entre la tercera parte de los casos que hemos atendido. Si estos casos le hubiéramos dicho: señores, que pase la pandemia COVID y luego viene. Bueno, pues como dices, son potencialmente mortales. Por lo tanto, es necesario activar los niveles 3 y 4 de los hospitales en atención de estas urgencias. Este es un reporte de un odontólogo chino, Hua, colega Wu y su colega Xie, en la que exponen que las consecuencias de la suspensión de los tratamientos dentales durante la época de COVID. Igual que nosotros, ellos dijeron, excepto los casos de emergencia, todos los demás están suspendidos. Pero, ¿qué hicieron, por ejemplo, no? Hacen primero crear un equipo de expertos para brindar una línea directa. ¿Lo hemos hecho? Hay que pensar que sí lo debemos hacer, ¿no? En el segundo párrafo dice, es proporcionar un video consulta en línea para pacientes que tienen dificultades para divulgar sus enfermedades. Creo que, colegas, es motivo de poder nosotros hacer una consulta en línea con nuestros pacientes para poder interpretar lo que están sintiendo y ver si requieren una atención presencial. Utilizar la capacitación en línea para enseñar a los pacientes cómo tratar las enfermedades orales no agudas. Y la cuarta medida dice, impulsar los artículos de divulgación científica para educar al público sobre el conocimiento de la salud oral, fortalecer la prevención y el tratamiento. De esa manera, trabajando el nivel 1, trabajando el nivel 2, en estas partes que he mencionado, vamos a poder derivar los pacientes a los niveles 3 y a los niveles 4 para poder atender las condiciones de emergencia. Aquí, para ir terminando,
les presento con bastante alegría a los residentes de cirugía maxilofacial, a los residentes de ortodoncia, quienes están haciendo tratamientos a nivel del hospital y están considerados y están participando en una forma activa en la guardia en pacientes COVID. ¿Cómo qué? Como el concepto de ser profesionales de la salud, ¿no? O sea, el gremio médico ha sido duramente golpeado. El gremio médico hace esfuerzos inmensos para contener esta pandemia y nosotros, como profesionales de la salud, debemos poner también nuestro apoyo importante para que esta lucha al final podamos vencerla. Voy a terminar porque no todos son emergencias las que hemos tenido. Hemos tenido también algunas situaciones de urgencia. Por ejemplo, tenemos pacientes de ortodoncia, porque en el hospital tenemos un servicio de ortodoncia. Y son pacientes de largo tiempo y cuando han sido dejados de atender, han sido prácticamente abandonados por esta cuarentena. Entonces, las diversas aparatologías, yo no sé mucho de ortodoncia, pero lo voy a describir, la diversa aparatología que ellos presentan se ha quebrado, roto, como ven en este caso, y le hace laceraciones en la mucosa bucal, lo cual representa una molestia grande, o alambres que utilizan nuestros ortodoncistas hacen laceraciones en la mucosa bucal, lo cual tiene que ser resuelto inmediatamente porque se comportan como un afta, que es inmensamente dolorosa e incómoda. Estos diversos aparatos laceran, hacen heridas a la mucosa bucal con la respectiva sintomatología. Igualmente, este resorte, ¿no?, de tracción que utilizan nuestros ortodoncistas han lacerado la mucosa bucal de esta paciente, ocasionándole enormes molestias. Entonces, este servicio también recibe a su cartera de pacientes con este tipo de molestias. Sin duda, hemos tratado de ver que la atención sea solamente referida a estos casos de urgencias y emergencias odontológicas. Y estamos en eso, haciendo esfuerzos por atender a nuestros pacientes. Bien, como les repito, colegas, yo no he tenido la intención hoy día de dar una clase o una conferencia sobre temas de las infecciones cérvico-faciales, sobre temas del apoyo logístico en el manejo de estas lesiones, sobre la antibiótico terapia, sobre el manejo hospitalario. Lo podemos conversar en cualquier momento, ¿no? Lo podemos organizar para hablar ya del tema propiamente dicho. Mi mensaje de hoy día es ver que se ha dejado abandonada la atención odontológica y esto, lo que he presentado, es una de las consecuencias de este abandono de la atención de salud bucal. Yo de alguna manera espero que esto llegue a nuestras autoridades del Colegio Odontológico o del MINSA mismo, a la Dirección de Salud Bucal, para poder tener el apoyo de ver cómo en nuestros diferentes hospitales 3.1 y en nuestros institutos podamos ver cómo atendemos a estos pacientes que son exclusivamente urgencias y emergencias dentro del campo de la odontología. No podía yo dejar de agradecer a los residentes de ortodoncia, a la residente de odontopediatría, a mis residentes de cirugía bucal maxilofacial y a mi colega, el doctor David Moreno Villalobos, que lo he mantenido haciendo guardia hasta de 24 horas para atender a estos pacientes, porque son pacientes que no son cirugías selectivas, son cirugías de emergencia y tenemos que esperar horas y horas para poder entrar por estos pacientes. Lo hacemos con mucha voluntad, lo hacemos con mucha predisposición, ¿no? Y con la espera de que unámonos todos los odontólogos, comencemos a trabajar con responsabilidad, respetando los equipos de protección, respetando todas las medidas de bioseguridad y manteniendo la ética en la atención a nuestros pacientes. A ellos los tenemos que proteger, pero a su vez a ellos les tenemos que dar una atención oportuna. Muchas gracias, colegas, y estoy a disposición de ustedes.
Perfecto, doctor Rodríguez. A continuación vamos a revisar la caja del chat para ver cuáles son las preguntas. Bien, doctor Rodríguez, tenemos esta siguiente pregunta. Sería importante que a través de los cirujanos dentistas especialistas dar una conferencia de algunas patologías frecuentes y cómo dar la atención oportuna en el primer nivel, ya que lastimosamente no se cuenta con especialistas en algunos de nuestros hospitales en las regiones. Bien, colegas, es una pregunta bastante importante, bastante interesante, y puedo responder de dos maneras. La primera es que estamos a disposición de ustedes. El Hospital Hipólito Unanue y los diferentes hospitales donde cuenten con especialistas, estamos a disposición de ustedes para poder implementar temas de no solamente de urgencia, sino de patología bucal, de patología dentaria, y podemos conversar cómo podemos manejar. Y por otra parte, y como ya lo venimos haciendo, podemos implementar la teleinterconsulta, la videollamada, que lo hemos hecho ya varias veces. Los colegas de provincias nos llaman, ¿no es cierto?, mediante videollamada, podemos ver a su paciente, podemos ver por imágenes la lesión del paciente, y ahí podemos dar nuestra impresión, podemos dar nuestra opinión, inclusive señalizamos cómo el paciente debe ser derivado si es que requiere, digamos, que ese sea la atención. Pero sí, no hay ningún inconveniente en la que, sobre todo con el servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hipólito Unanue, podemos establecer la videollamada, ¿no es cierto? Aquí los doctores están prestos a ayudarnos en esta actividad. Yo quiero, pero son de acá que están. Bueno, estamos revisando las preguntas y los aportes que tienen mediante la caja del chat de la plataforma Zoom. Y queremos mencionarles que el tipo de actividad de teleinterconsulta, claro que sí puede ser cubierta. Nosotros nos podemos poner en contacto tanto con ustedes y viabilizar soluciones, ¿no? Con el doctor Rodríguez, con el doctor Moreno. Les vamos a dejar en esta misma caja del chat el correo electrónico al cual ustedes tendrían que escribir, ya enviando información para que nosotros podamos ayudar a solucionar los múltiples problemas de esta índole que se puede tener en los diferentes niveles de atención. A ver, tenemos... Esta pregunta está bien. ¿Sí? Ya, lo leo. Tenemos una siguiente intervención, una pregunta, doctor Rodríguez, la siguiente. Buenas tardes. Mencionó una investigación en el Reino Unido sobre aumento de atenciones por urgencias y emergencias odontológicas. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de atenciones que ha observado en el caso particular de Hipólito Unanue? La capacidad resolutiva del primer nivel de atención es limitada. ¿Qué urgencias puede dar para la atención de... ¿Qué sugerencias puede dar para la atención de urgencias y emergencias en el primer nivel de atención y evitar la saturación de niveles superiores? Bien, colegas. En realidad, la magnitud con la que se incrementa las urgencias y emergencias odontológicas, yo diría que llega entre un 80 a 90% en relación a épocas normales. Ahora, ¿cómo el primer y segundo nivel nos puede ayudar? Yo creo que nosotros debemos ser conscientes porque veo acá, leo varias opiniones de los colegas, el problema que tienen con los equipos de protección. Esos problemas, los mismos los tenemos nosotros, ¿no? En muchos casos tenemos que adquirir nuestros propios equipos de protección, ¿no? Entonces, yo les mentiría si les digo ya puedan atender. En todo caso, colegas, mejoremos nuestra atención con la teleconsulta, con la teleorientación y dar la atención presencial cuando sea oportuna y necesaria, ¿no? Y busquemos una mejor relación, una mejor interconexión entre el nivel 1 y 2 con el nivel 3 y con el nivel 4. Creo que son
situaciones o condiciones que le queda como rol, como papel a la Dirección de Salud Bucal para poder mejorar este tipo de relación, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que dirigen esta parte de teleconsulta de mi hospital, les van a proporcionar a ustedes el correo de teleconsulta para poder agilizar, digamos, estas formas de atención a los pacientes con urgencias o emergencias odontológicas. Listo, doctor Rodríguez. Tenemos esta siguiente pregunta. La teleorientación estará encargada de, bueno, a cargo de cada direza, ¿no? Porque ya los serums vamos un mes y aún no se ha activado, menciona. Es más que una pregunta, es un aporte muy importante, ¿no? Debemos ser conscientes, nosotros hasta hemos sido renuentes en hacer la teleconsulta, la teleorientación, pero esa es una de las partes importantes. Es más, esa es una actividad que no solamente va a quedar en la pandemia, es la actividad del futuro, ¿no? Se viene la reforma en salud, y la reforma en salud no necesariamente va a ser construir grandes hospitales o grandes centros de salud, sino viene a ser la informatización de la salud, y esta es parte de ello, ¿no? Entonces, como odontólogos, debemos capacitarnos en teleconsulta, teleorientación, y esto yo diría que queda como una tarea importante para la Dirección de Salud Bucal, de capacitarnos en estas situaciones de teleconsulta, teleorientación, telemonitorización, ¿no? Para que todos los colegas en conjunto podamos manejar. Y en realidad, lo que dice el colega es cierto, ¿no? Porque yo mismo he tenido, digamos, un poco de dificultades en utilizar la teleconsulta, pero he aprendido un poco, ¿no? Entonces, le cuento como experiencia de que algún paciente me llama y le digo, por favor, ¿no? Que abone mi cuenta, ¿no? Porque la consulta cuesta y debemos valorarnos. Y en cuanto me abone, le envío el link de Zoom. Y tengo la oportunidad de conversar con el paciente, tengo la oportunidad de ver al paciente y observar si la consulta requiere solamente una consulta o una teleconsulta, o requiere ya una actividad presencial. Pero debemos capacitarnos en eso, debemos orientarnos en eso, y ese es un papel que le queda a la Dirección de Salud Bucal. Yo agradezco esa pregunta, ese aporte. Bueno, en vista que ya no tenemos más preguntas por parte de la audiencia, vamos a darle el pase al doctor Julio César Polo, quien va a dar unas palabras para culminar con esta actividad. Doctor Polo. Doctor Polo, ¿lo escuchamos? ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos, doctor Polo. Ahora sí, ya. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los cirujanos dentistas que se han enlazado, agradecer a ese enlace a la Direza de Cusco, a la Micorred de Salud de la MUT, Red de Chepén, Micorred de Catac, Red de Puquio, Red de Guamalíes, Red de Ascope y Puesto de Salud Churubampa. Cada uno ha tenido este enlace y agradecer siempre esa parte, ¿no? Respecto a las preguntas que he escuchado, sí, esta pandemia nos deja dos cosas importantes, y se lo digo. Una cosa es, primero, estar en casa y haber unido a la familia bastante. Segundo, adelantarnos, dar un paso agigantado en cuanto a lo que es este manejo de lo que es la parte virtual, de las herramientas virtuales. Y ha hecho que muchas personas, la ven ustedes, puedan interactuar de la manera virtual. Ese gran avance hay que aprovecharlo. Cuando asumí este reto de la unidad funcional, conversaba con Arturo y le decía, bueno, lo que necesito es capacitar al primer nivel de atención. Capacitar al primer nivel de atención no solamente a los médicos, también a los cirujanos dentistas, obstetrizas, enfermeras, etcétera, todos capacitar, porque darle las herramientas adecuadas para que puedan manejar y hacer las interconsultas, pues, está abierta, lógicamente, que las primeras capacitaciones que se hacía, si no me olvido, Arturo, era fortalecer el primer nivel. Todo lo que se hizo era para primer nivel de atención, para que se fortalezca. Tienen ustedes también de la mano lo que el doctor Hidalgo les va a dejar para que hagan las interconsultas correspondientes, y tenemos interconsultas que hacen a nivel de interior del país también. Tenemos los especialistas en el hospital de primer nivel, no manejados por el doctor Arturo Rodríguez, y pueden dar luces a todas las inquietudes que tengan ustedes para poder mejorar su atención al usuario, que a ellos nos debemos.
Entonces creo que está abierta las puertas para todos ustedes y seguir trabajando. Una vez que salgamos de esta pandemia, retomaremos lo que es capacitar el primer nivel de atención, fortalecer el primer nivel de atención. Es lo que hacemos. Agradecerte, Arturo, tu ponencia es excelente, me has tenido sentado acá escuchándote y uno aprende cada día más. Te agradezco y seguiremos trabajando porque siempre hemos trabajado con ustedes. El primer momento de todo donde he estado yo, siempre con odontología. ¿Ok? Me despido, un fuerte abrazo, cuídate, Arturo. Gracias a todos ustedes por conectarse. Bien, muchas gracias, Polo. Vamos a seguir trabajando en conjunto porque ese es el camino, ese es el norte, ¿no? La odontología, la medicina y todas las demás profesiones de la salud, en nuestros diferentes campos tenemos que seguir luchando contra esta pandemia. Muchas gracias, colegas de todo el país, y estoy al servicio de ustedes cuando ustedes lo requieran, cuando ustedes lo necesitan, y el servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Hipólito Unanue está para servirlos. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Rodríguez y doctor Polo. Simplemente reiterarles a toda la audiencia, agradecerles primero por su atención. Acabamos de dejar el correo electrónico al cual podrían enviar la información de la solicitud de teleinterconsulta. ¿Ya? Esta presente telecapacitación también ha sido replicada en Facebook, así que pueden revisarlo en Facebook. Y también se va a subir a YouTube. Eso sí, en YouTube estará dentro de una semana a 2 semanas subido este video. Bueno, dicho esto, reiteramos el agradecimiento al doctor Rodríguez por la excelente presentación, a la audiencia por su atención y los invitamos a seguir participando de este tipo de actividades que las hacemos con una frecuencia de 1 vez por semana. Muchas gracias y con ello terminamos con esta actividad. Gracias, hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.